Les voy a resumir muchísimo porque esto evidentemente no es una clase de historia. El sistema capitalista, el sistema económico en el cual estamos inmersos todos, nace a principios del siglo XIX y llega hasta la actualidad y va a seguir unos cuantos años más. Bien, el sistema es una cosa muy etérea que se caracteriza por una serie de elementos muy genéricos. Por ejemplo, propiedad privada de los medios de producción. Y claro, ustedes dirán, hombre, ya, evidentemente no. En el siglo XII esto no era así. Los medios de producción no eran de propiedad privada. Libertad individual, hombre, claro. Sí, claro, hoy, pero en el siglo XIV no era así. Defensa jurídica, hombre, claro, no, ya, sí, claro ahora. Es decir, el sistema tiene una serie de parámetros muy genéricos que se manifiestan en forma de modelos cuando esos parámetros genéricos se aplican en la realidad. Bien, nace el capitalismo en principios del siglo XIX y en 1873, en el periodo 73, 75, 77, hay una crisis sistémica. Tremenda, brutal, enorme. Cambia el modelo. ¿Por qué? Porque se agotó una forma de hacer. Se pone en marcha un modelo nuevo, que funciona bien, pam, 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 pam. 1929, otra crisis sistémica. Se agota el modelo. Se pone en marcha otro modelo. ¿Cuándo? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Y el modelo ese funciona. Pam, 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 hasta el año 2007, 2008. Nueva crisis sistémica. ¿Y por qué? Porque se agota el modelo. Y estamos en eso. Es decir, ahora estarán ustedes pensando, quiere decir que ahora en esta transición de la que has hablado se está diseñando un nuevo modelo. Exactamente, eso es así. Un nuevo modelo que progresivamente se irá poniendo en marcha hasta que ya esté totalmente implementado y a partir de aquí empezará un nuevo modelo que volverá a entrar en crisis, porque se agotará. No hay nada mágico en esto. Bien, todo el mundo afectado. Es verdad que en mayor o menor medida, pero ha estado todo el mundo afectado y está afectado todo el mundo, que afecta a todas las actividades, a todas, no hay absolutamente ninguna que haya quedado al margen, que va más allá del individuo, afecta a toda la sociedad y también afecta a todas las ideologías o a todas las formas de pensar político. Es decir, que, dicho con otras palabras, aquí no hay absolutamente nada ni nadie que haya quedado al margen de esta crisis. En un entorno, claro, porque recuerden que no estamos en el siglo XIV, en un entorno que está totalmente intervinculado, en un entorno que es interdependiente, en un entorno que está interconectado y en un entorno que tiende cada vez más hacia la concentración. Este último aspecto luego lo veremos un poco más detalladamente. Es decir, es una crisis que es sistémica porque es una crisis de modelo, pero que evidentemente se da en unas circunstancias, se está dando en unas circunstancias que son muy distintas a las que se dieron, no vayamos al siglo XIV, a las que se dieron en la Gran Depresión. Entonces, las circunstancias eran muy distintas. Ahora me dirán ustedes, bueno, pero hay elementos que coinciden. Hombre, lógico, porque en fin, de aquello hace 80 años. Es decir, tiene lógica que haya elementos que se han dado en las dos crisis. Bien, crisis sistémica, hemos quedado agotamiento del modelo de una forma de hacer las cosas. Bien, entonces ahora ¿en qué estamos? Lo que todos tenemos que hacer es gestionar esta crisis para pasar, para ir introduciendo, para tender hacia este nuevo modelo. Es decir, tenemos que saber movernos en un ambiente, bueno, que está en cambio, que no es estable, o sea, es muy inestable, porque estamos en esta transición. Vuelvo a insistir. Modelo anterior,
redondeamos de 1950 al año 2007. ¿Cuál era la característica de eso? Es decir, si tuviéramos que resumir en estos 50, 55 años en una sola frase, lo que ha sido este modelo, ¿qué frase podríamos decir? Ir a más. El objetivo de este modelo, el que ha entrado en crisis, era ir a más. Ir a más a nivel personal, a nivel individual, a nivel de empresas, a nivel de sociedad, a nivel de país, a nivel de Estado, a nivel mundo. Ir a más. Más producción, más consumo, más ahorro, más, todos, más. Bueno, y ha funcionado. Ha funcionado. Entre el año 1950 y el año 1975, el crecimiento medio del planeta, fue de 5%. Esto es de fábula. Luego en el 75 ahí se ralentizó. Pasó al 3%. No. Medio continuado del planeta, que no está mal. Claro, luego a partir del 2007 esto ya empezó a cambiar. Bien, el nuevo modelo, también redondeando, se pondrá en marcha, empezará a establecerse claramente hacia el 2020, si tiene que cumplirse el mismo parámetro o los mismos parámetros que la última crisis, será en el 2025. Pero bueno, para redondear, ¿sí? ¿Cuál será eso? O sea, si este modelo tuviéramos que resumirlo en una sola palabra, ¿cuál sería, o en una sola frase, cuál sería esa frase? Ir a lo conveniente. Ir a lo conveniente en cada momento. Es decir, ir a más no, porque ir a más, claro, esto hay una primera razón por la cual no, es porque no es sostenible. No es sostenible ir todos a más siempre. O sea, ideologías aparte, es que no es sostenible. Pero claro, ir a lo conveniente, y ustedes si lo piensan dirán, bueno, sí, claro, es que esto es lo lógico, ¿no? O sea, es lo lógico. Sí, claro. Pero esto implica unos cambios brutales. Esto implica unos cambios brutales con respecto a cómo se han estado haciendo las cosas, y esto implica también unos cambios brutales con respecto a la idea que cada persona tiene de las cosas, o de cada persona me refiero jurídica o física, me da exactamente lo mismo. Ir a lo conveniente significa, vamos a poner un caso muy concreto, que esto que pretende el gobierno español actualmente de poner en marcha una reforma laboral para acabar con la contratación temporal, que lo habrán leído ustedes en la prensa, es absolutamente imposible. Es imposible. O sea, es como querer volar haciendo así. ¿Por qué es imposible? Porque ahora lo que se tiende es ir a lo conveniente. Y si lo conveniente es que yo necesito tal cosa, que pueda tenerla. Y cuando ya no la necesite, que deje de tenerla. Y por cosa me refiero desde horas de trabajo, capital, espacio, localización, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, supongo que, luego hablaremos de esto, supongo que ustedes intuitivamente habrán visto que hay un concepto que se deriva tanto del primer modelo como del segundo. Es decir, el concepto que flotaba por encima del modelo que entró en crisis era el concepto de producción. El concepto que flota por encima de este nuevo modelo es el de productividad, que, como ustedes saben, son dos cosas que se confunden, pero que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? Bien. Bien, entonces es de cajón, ¿no? Entre el año 2007 y el 2020, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gestionar el tránsito. O sea, en esto estamos. O sea, nos toca ahora esto, ¿no? Hago un paréntesis. La gran ventaja de este cacharro es que podemos echar para atrás cuando convenga. Es decir, vamos a una cosa muy concreta. Vamos a entrar en materia. Aquí tienen ustedes la variación del PIB real del mundo, entre 1962 y el año 2017. Mundo, ¿eh? Bien, fíjense que en este gráfico hay dos cosas que son claramente representativas.
los máximos cada vez son menos máximos y los mínimos cada vez son más mínimos. Es decir, que toda la evolución está escorada hacia abajo. La tendencia general de estos 50 años. Bien, ¿cómo se puede resumir esto con una frase? Estamos yendo a peor. Por favor, el señor Juan López, Almendralejo, provincia de Badajoz, puede que esté yendo mejor, o sea, que en estos 50 años haya ido mejor, con lo cual genial para él. Lo que yo me refiero es que el mundo en esos 50 años estaba yendo a peor, ha ido a peor. Esto es importante, ¿por qué? Porque, hombre, sí que es verdad que aquello que decían, que el futuro no es más que el pasado que regresa, pues, hombre, esto antes, pues sí, pero ahora no, porque tenemos una tecnología, tenemos una serie de cosas, pero que evidentemente la tendencia nos está determinando, claramente. O sea, es decir, ya la situación general nos está indicando una serie de cosas. Bien, habíamos comentado el tema de la productividad. Uno de los problemas que tiene el planeta actualmente, en Estados Unidos, por ejemplo, se está reconociendo abiertamente, es que la productividad no está creciendo. Aquí tienen ustedes, desde el año 95, la variación de la productividad en una serie de países. Las barras es entre el 95 y el 2015, los rombitos es entre el 2001 y el 2007 y los rombitos oscuros, negros, entre el 2009 y el 2015. Bien, el problema de estos gráficos evidentemente es que, en fin, tienen el tamaño que tienen y se pueden ver lo que se ven. Yo se lo explico, miren. Aquí está España. O sea, la barrita roja esta es España. La Europa de los 19, la Europa de los 28, Japón, toda la OCDE y Estados Unidos. Bien, fíjense lo que pasa. Lo que pasa es que, vayamos al general, entre 1995 y el 2015, la productividad, ahora me dirán, no, porque en Corea y en Lituania, sí, pero esto, o sea, en general vayamos a la OCDE, por ejemplo, la productividad ha crecido un poco. Ha crecido poco la productividad. Vayamos a la OCDE, entre el año 2001 y el 2007, la productividad ha crecido más que entre el año 2009 y 2015. Y esta tónica de crecimiento de la productividad entre 2009 y 2015, menos que entre el 2001 y el 2007, se da en prácticamente todos los países. Prácticamente todo. Es decir, la productividad que es ese concepto, hemos dicho, que flotaba por encima de esa frase de ir a lo conveniente, que va a ser la que va a caracterizar el modelo que ahora se va a poner en marcha, ese concepto, que va a ser el concepto fundamental, actualmente no está creciendo mucho. Bien, en la OCDE, en los 29 países de la OCDE también va a crecer. Esto, como decía, también es muy malo, porque vamos a tener que acostumbrarnos, las empresas, a movernos en un mundo cada vez más desigual. Vamos a tener que acostumbrarnos a movernos en un mundo en el que los salarios no van a crecer y vamos a tener que movernos en un mundo cada vez más desigual. Esto no había pasado jamás antes. Nunca. Había pasado un año porque había un desastre en una zona, pero esto así no. Con lo cual, claro, fíjense ustedes lo que supone, el cambio de chip que supone esto. Bien, tomando ya a largo plazo el crecimiento por décadas entre el año 2001 y 2060, los países azul oscuro son los de la OCDE, los países en azul claro son los de la no OCDE. Fíjense ustedes lo que sucede aquí. Esto lo vamos a ver después mucho más detallado en un gráfico. El crecimiento
tomando como base 2005, el crecimiento media declina en los países miembros de la OCDE, en los países no miembros de la OCDE también declina, y mucho más. Yo les recuerdo, por ejemplo, que Brasil no es miembro de la OCDE, o China tampoco es miembro de la OCDE. En ese gráfico es lo mismo, pero se ve mucho más. La línea punteada, azul punteada, sería el crecimiento de los miembros de la OCDE y la roja punteada de los no miembros de la OCDE. La línea verde sería el componente. Bien, fíjense ustedes lo que ha pasado aquí. Entre el año 2000-2010 y el año 2010-2020, el crecimiento de los países miembros de la OCDE ha aumentado. Los países no miembros de la OCDE ha caído, pero es que los países no miembros de la OCDE, fíjense ustedes que la senda que lleva es de catástrofe. O sea, es una senda en caída, o sea, de catástrofe. Luego veremos por qué, ¿eh? Es una senda, o sea, es decir, para olvidarnos de ellos, una palabra. Bien, como decía, en los países miembros de la OCDE, entre el año 2010 y 2010-2020, los países, el crecimiento ha sido creciente, ¿no? Nosotros hoy estamos aquí. Y este crecimiento en el 2014 dejó de crecer y prácticamente se estabilizó. Es decir, en los países miembros de la OCDE, durante la crisis del 2007 hasta hoy, ha habido crecimiento. Poco, si quieren ustedes, pero ha habido. Bien. A partir del año 2014 se produce una estabilización y hasta el 2026 esta estabilización se mantiene. Prácticamente no varía. Varía muy poco. O sea, el crecimiento es medio, es muy poco. A partir del 2026 y hasta el 2060 se produce un declive imparable. Es verdad que no es una caída abrupta, como en el caso de los no miembros de la OCDE, es una caída suave, paulatina, pero es una caída. ¿Qué quiere decir esto? Bien, fíjense ustedes que hacia el 2046 aproximadamente, la situación será equivalente a la existente en el 2005. Es decir, que en términos de crecimiento, prácticamente durante 50 años no habremos crecido nada. Es decir, es como si hubiésemos tirado por la ventana 50 años. Y a partir del 2046 ya entramos en zona de caída. Es decir, que en el 2060 la situación será peor que la que había en el año 2000. Eso en los miembros de la OCDE, en los no miembros ya. Claro, en conjunto, el mundo, el planeta, va a una situación a peor. Insisto, conjunto. Claro, aunque solo sea por esto, y ahora añadan lo que decíamos antes de la productividad, de los salarios, etcétera, etcétera, aunque solo sea por esto, es de pura lógica que no podemos seguir funcionando igual a como hemos estado funcionando antes. O sea, es que esto es de cajón. O sea, es decir, empresas, personas, instituciones, o sea, es que organizaciones, es que no podemos, es que es absolutamente imposible. ¿Cuál será o cuál puede ser este? Yo entiendo que esto es, aquí podemos anotar más cosas, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, no es una lista exhaustiva esta, ¿no? ¿Cuál puede ser un previsible escenario de llegada cuando esta crisis finalice, ¿no? Unas zonas sí y unas zonas no. O sea, y esto insisto, o sea, recuerden, la desigualdad va más, ¿no? Entonces, claro, este crecimiento sesgado que nos está haciendo, nos está definiendo zonas, áreas, clústeres. También nos tenemos que acostumbrar a algo que evidentemente Keynes cuestionó y precisamente se puso en marcha toda su política, y es el equilibrio en desempleo. Es decir, ahora estamos en una situación desequilibrada. Al equilibrio evidentemente llegaremos, pero llegaremos con un desempleo elevado, un desempleo estructural elevado. En España hay estudios, por ejemplo, el BBVA Research tiene uno,
que apunta a desempleos estructurales en España para después de la crisis estructural, del 16%.